Buenas tardes, hermanos. Esperamos que estén bien. Les saludamos, les eh, agradecemos su presencia ahí del otro lado de la pantalla también. Y qué bella oportunidad para escuchar su palabra, ¿verdad? Y para en estos tiempos seguir alimentándonos de ella y también sintiendo la comunión que nos une, ¿verdad? Que a pesar de que no podemos estar físicamente, podemos hacerlo por este medio y es algo que nunca debemos dejar de agradecerle al Señor también por eso. Hermanos, sin más preámbulos, vamos a orar, vamos a tener un momento de oración para pasar luego a la palabra del Señor y ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, delante de ti nos ponemos, Señor, para poder ser transformados por tu palabra. Necesitamos de ti en esta mañana, Señor, en esta tarde. Necesitamos de ti, Señor, para escuchar tu palabra, para que tú nos enseñes, para que nosotros seamos transformados por ti, Señor. Oramos, Señor, para que nos des corazones tiernos, para que nos des corazones oidores, hacedores también, Señor, pero que con humildad recibamos lo que viene de ti, oh Dios. Te damos gracias por lo que harás en esta tarde, Señor, y todo sea usado para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bien, hermanos, en esta tarde me gustaría que vayamos al Salmo 73. Es un salmo que a mí me gusta mucho, un salmo que siempre vuelvo a él por la manera en que el Señor me confronta, y como la palabra de Dios es viva y eficaz, siempre el Señor encuentra una nueva manera de confrontarme por medio de este salmo. Vamos a leer los 28 versículos que tiene este salmo, así que abran sus Biblias por favor en el Salmo 73 y acompáñenme a la lectura allí. Dice así: Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.
He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Y uno cuando lee este salmo de Asaf, de este hombre que cumplía un rol importante en la alabanza a Dios, era músico, era poeta, era levita, cumplía funciones muy importantes dentro del templo, se encuentra con esta situación, se ve enfrentado a esta situación, ¿verdad? Y me encanta la honestidad, la sinceridad con la que Asaf abre su corazón al Señor. Y él comienza diciendo en el en el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, ¿verdad? Comienza haciendo esta declaración, ¿verdad? Como reflexionando acerca de que lo que después describe, como reflexionando acerca de eso, él dice, ciertamente bueno Dios para con Israel. En cuanto a mí, y ahí se pone él en primera persona, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y yo pensaba, qué valiente tenía que ser este hombre para admitir que por poco se habían deslizado sus pies, que casi había resbalado, que casi había estado al borde de alejarse de Dios. Y más adelante vamos a ver todo lo que él describe, que es de una sinceridad tremenda. Él dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia, dice, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Vaya valentía hay que tener y humildad para admitir que en su corazón había envidia. Había envidia hacia el mundo, ¿verdad? Hacia los arrogantes, porque vio la prosperidad de ellos. Y acá Asaf se encuentra ante una tentación que lo lleva a un conflicto interno, ¿verdad? Él ve a los arrogantes, como lo llama él, ve la prosperidad, la prosperidad de los impíos, y él se empieza a cuestionar cosas, ¿no? Él empieza como a poner en la balanza su vida y la vida de ellos, y empieza a poner como en perspectiva y a analizar y a prestar atención a la vida de estas personas. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, versículo 4, perdón, pues su vigor está entero, ¿verdad? Él dice, bueno, veo la vida de ellos, no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajo, no son azotados como los demás hombres. O sea, es como una vida perfecta, una vida ideal, según los ideales del mundo, ¿verdad? Cada vez vemos más este tipo de ideales empujando, arrinconando a la iglesia. Permiso. Y ofreciéndoselo a la iglesia también, ¿verdad? Y cada vez más el mundo cristiano está viendo la vida de los impíos, viendo la prosperidad de ellos, viendo la fortuna de ellos, la vida de ellos, cuando en realidad lo ideal sería que ellos vieran nuestra vida y anhelaran nuestra vida. Pero hay algo que está pasando y que le estaba pasando a Asaf en este momento también, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y es que él estaba viendo la vida hacia afuera, ¿verdad? Viendo la prosperidad, viendo cómo les iba, no pasaban trabajo, hacían dinero fácil, seguramente tenían muchos empleados a sus órdenes, siervos, esclavos, ¿verdad? Y ellos solamente se ocupaban de contar el dinero y gastarlo. Y Asaf empieza a pensar acerca de esto y a plantearse su propia vida. Y él dice,
Estos hombres, estos hombres que no tienen congoja por su muerte, que su vigor está entero, que no pasan trabajo, ni son azotados como los demás hombres, que tienen una vida perfecta, digamos, viéndolo desde afuera. Dice, yo tengo envidia de eso. Asaf admite tener envidia acerca de eso. Versículo 6 dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. ¿Cómo que no le entra en la cabeza a Asaf cómo estas personas viven de esa manera? Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra. Por eso Dios los hará volver a su pueblo aquí. Hará volver a su pueblo aquí. Y las aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Todo esto lleva a que se terminen rebelando contra Dios, ¿verdad? O sea, ellos no tienen prejuicio alguno sobre sí mismos en vivir la vida de esa manera. A ellos no les molesta ser ostentosos, no les molesta andar con soberbia, no les molesta llenarse de antojos del corazón, darse todos los gustos, de andar con violencia, andar con altanería y, perdón, y rebelarse contra Dios. Entonces, todo esto que parece muy lejano en el tiempo para nosotros, en realidad es algo que vemos hoy en día en cualquier lado. Y es algo que cada vez se está metiendo más en el mundo cristiano, en nuestra vida cristiana, en nuestras iglesias. El mundo ofreciéndole todo esto a los cristianos y congregaciones aceptando y dejándose resbalar, yéndose al deslizadero, como dice ahí Asaf, casi se deslizaron mis pies, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que me ofrece el mundo hoy? Y el mundo justamente nos ofrece esas cosas, nos ofrece fama, dinero, fortuna, ¿verdad? La admiración del mundo, incluso de muchos de nosotros, es tal artista, tal músico, admiramos a esas personas, su trabajo, estamos pendientes de su vida también, ¿verdad? Son personas que parecen tenerlo todo, ¿no? Uno piensa en los grandes artistas, los grandes músicos, los millonarios, los empresarios, y esa vida que se plasma en la televisión y muchas veces hasta en películas, es como que dice, wow, que este hombre debe ser el tipo más feliz de la tierra. Y sin embargo uno después se entera que lucha con vicios, lucha con violencias en su vida, lucha con muchas situaciones que lo llevaron a un lugar muy desolador. Y por más de que esté rodeado de gente y rodeado de fortuna y rodeado de dinero, hay algo que le falta, que lo lleva a buscarlo en vicios y en comportamientos errantes. Entonces Asaf en estos versículos describe de lo que tiene envidia de la vida de ellos, ¿verdad? Lo que ya mencionamos. Acepta que tiene envidia, acepta que tiene envidia viendo la prosperidad de los impíos y describe el porqué, o sea, describe todo lo que él en ese momento está anhelando o se está replanteando. Entonces Asaf se encuentra ante un conflicto interno muy fuerte. Por un lado, lo que él ve en la vida de los demás, de estas personas que se manejan de esta manera, y por otro lado, la vida que él tiene. Y a partir del versículo 13, él comienza a compararse con ellos, a comparar su vida con ellos. Dice, versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia,
Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Fíjense en las palabras, en el conflicto tal que tiene Asaf, que lo lleva a replantearse la vida al servicio de Dios que tiene. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, ¿verdad? Viendo la vida de ellos, viendo cómo ellos actúan de esta manera, viven de esta manera, Asaf se encuentra diciendo, o sea, ¿y yo para qué hago todo esto? ¿Para qué voy y sirvo al Señor todos los días en el templo? ¿Para qué ocupo tiempo en leer la palabra? ¿Para qué ocupo tiempo en orar a Dios? Si lo único que recibo es ser azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Vaya conflicto interno que tuvo Asaf. No sé si alguno de ustedes ha tenido estos conflictos. Yo creo que es algo bastante más común de lo que solemos escuchar en los mensajes. Vaya conflicto interno. Todos tenemos vecinos, ¿verdad? Todos tenemos gente a la que vemos progresar, comprarse un auto nuevo, agrandar la casa, comprarse un terreno, comprarse una casa en la playa, irse de vacaciones quién sabe a dónde. Todos tenemos contacto con el mundo y todos estamos expuestos a este tipo de conflictos. Por eso a mí me encanta la sinceridad de Asaf. Como él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Todo esto que estoy viviendo, todo el empeño que pongo en agradar a Dios, miro hacia el costado y ellos que terminan rebelándose contra Dios, que hablan violencia, maldad, que no se niegan nada a sus ojos, a ellos le va mejor que a mí. Pero ¿por qué Asaf estaba pensando de esta manera? Bueno, porque él estaba poniendo en vista los tesoros terrenales. Él en el versículo 3 nos dijo, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Y en el versículo 16, ¿verdad? Él dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él estaba ante una disyuntiva, ante una encrucijada. Él estaba tratando de entender, tratando de acomodarse a esto y de decir, bueno, ¿cuál es la vida que yo tengo que vivir? ¿Cuál es la vida que yo tengo que vivir? Porque veo a estos hombres y les va bien. Incluso les va cada vez mejor. Y a mí no, me va cada vez más para atrás. Dice, cuando pensé para saber acerca de esto fue duro trabajo para mí. Asaf buscó entender por sus propios medios, con su intelecto, buscaba en su mente, trataba de acomodar las piezas en su mente y tratar de entender cómo era esto posible. Y si debía él seguir esos pasos o lo que estaba viviendo era la verdadera vida que había para él. Entonces, este salmo aquí es bastante pesumbroso, ¿verdad? Nos muestra un conflicto muy grande de esta persona en su interior. Pero él, buscando entender, hace algo que marca la diferencia. Hace algo que a él lo hace cambiar de chip, que a él le hace
reflexionar verdaderamente y poner en perspectiva, en la perspectiva correcta, las cosas. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Asaf intentó por sus propios medios entender esta situación y no pudo. Fue duro trabajo para él. Hasta que entrando en el santuario de Dios, en la presencia de Dios, él pudo comprender, porque Dios se lo reveló. Incluso él buscaba entender, Dios lo hizo comprender, lo llevó más allá todavía. Y mucha confusión nuestra en nuestro diario vivir, mucho error de perspectiva que nosotros tenemos. Cuando nosotros erramos, miramos hacia el costado, eso es lo que nos lleva a los conflictos, a nuestras crisis de fe. Porque miramos hacia afuera, no miramos a Dios, no entramos en su presencia, no le preguntamos a Él, no le consultamos a Él, no le pedimos que nos enseñe, que nos muestre, que nos guíe. Al contrario, miramos hacia afuera y miramos cada vez más hacia afuera. Miramos cada vez más el auto del vecino, miramos cada vez más las riquezas del mundo. Ponemos en perspectiva, ponemos en la mesa como excusa o como cosa válida el que quiero mejorar mi vida, mi calidad de vida. Todo empieza por ahí. Y después el auto tiene que ser del año, las cortinas tienen que combinar con tal cosa, la casa tiene que agrandarse porque queremos cada uno tener su habitación, queremos mejor ropa, queremos irnos más lejos de vacaciones, ¿verdad? Y lo que demuestra eso es la influencia que el mundo está teniendo sobre nuestras vidas como cristianos y sobre la vida de la iglesia. Muestra que nadie está exento de caer en estas cosas. Y vuelvo a repetir, me encanta la sinceridad de Asaf. No solamente al momento de escribirlo y plasmarlo, sino al momento de presentarse delante de Dios y decirle: Dios, yo estoy luchando con esto. Porque muchas veces nos falta ese paso de sinceridad delante de Dios. Nos presentamos delante de Dios, oramos delante de Dios, pero lo hacemos de una manera diplomática, no con una sinceridad como la de Asaf. Asaf dejó esto en las manos del Señor, y el entrar en la presencia de Dios, en el santuario de Dios, fue lo que cambió la actitud, la perspectiva y renovó el corazón apesadumbrado de Asaf. Hasta que entrando en el santuario de Dios, versículo 17, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Y fíjense, ahora empieza a describir las consecuencias de este tipo de personas. Asolamientos, versículo 18, versículo 19, cómo han sido asolados de repente, perecieron, ¿verdad? Muerte, se consumieron de terrores, miedo, incertidumbre, como sueño del que despierta. Y aquí viene la consecuencia más grave de este tipo de personas, la consecuencia más triste. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia, el menosprecio del Señor por las personas que ponen en vista los tesoros terrenales
en vez de los tesoros celestiales. Y provoca algo este pensamiento, porque obviamente Dios lo está confrontando, lo está llevando a comprender toda esta situación y provoca algo en el corazón de Asaf. Se llenó de amargura mi alma, versículo 21, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Asaf no solamente se entristeció por el fin de ellos, porque Asaf estaba experimentando en este momento la misericordia de Dios también. El trato bondadoso, paciente y misericordioso de Dios con él. Y lo llevaba a preguntarse también quizás qué tanta misericordia sentía él por estas personas ahora que comprendía esto. Pero sobre todo, Asaf llegó a entender lo torpe, lo tonto, lo necio que fue al dudar de Dios, al dudar de la vida que estaba llevando. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, torpe como una bestia delante de ti. Reflexionó profundamente Asaf acerca de esto, ¿verdad? Y en el versículo 23 dice algo precioso, Asaf. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Uno lee esa primera parte del versículo y puede decir, wow, qué bien Asaf, que está reconociendo también que se mantuvo de la mano del Señor. Pero lo cierto es que lo más importante es que Dios lo tomó de la mano derecha. Asaf no cayó, no por sus propias fuerzas o porque se dio cuenta justo a tiempo, sino porque Dios lo sostuvo de su mano. Y yo pensaba en esto, es como cuando uno ve un padre por la calle, ¿verdad? Con su hijo, con su hija, y llegan a la esquina, ¿verdad? El instinto de muchos niños, la reacción de muchos niños es salir, ¿verdad? Hasta que aprende, salir a cruzar la calle. ¿Y por qué no cruza la calle? ¿Qué es lo que la guarda de ese peligro de que están pasando autos? Bueno, que su papá le toma la mano. Su papá la sostiene y no la deja pasar, porque sabe que ahí puede perder la vida. De una manera hermosa y amorosa y paciente y misericordiosa, Dios le tomó la mano a Asaf y no se la soltó en ningún momento. A pesar de las dudas que tenía Asaf, a pesar de los miedos que tenía Asaf, a pesar de las crisis de fe y de su vida que estaba teniendo Asaf, él reconoce no que él pudo mantenerse cerca de Dios, sino que no se alejó de Dios porque Dios le sostuvo su mano. Después dice, me has guiado según tu consejo, y acá Asaf ya empieza a plasmar el cambio en su corazón que tuvo debido a que se presentó delante de Dios y comprendió por la sabiduría de Dios y vio la mano de Dios. Porque acá Asaf se empieza a dar cuenta del verdadero tesoro que tiene y empieza a corregir su perspectiva, empieza a recalibrar. ¿Se acuerdan que hace un par de años tuvimos la conferencia de la familia, el lema era recalibrando, si mal no recuerdo? Bueno, Asaf empieza a recalibrar, empieza a poner a nivel lo que realmente pensaba. Me has guiado según tu consejo, dice el versículo 24, y después
me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¡Wow! Vaya si cambió, ¿verdad?, el pensamiento y el sentir de Asaf. No es el mismo Asaf que estaba escribiendo al principio, pero uno podría pensar, wow, este no es el Asaf de aquel momento. ¿Qué pasó? Dios pasó en su vida. Eso pasó. Y Asaf se dio cuenta que todo eso que él estaba sintiendo, todas esas ganas de prosperidad, todas esas ganas de avanzar, de no pasar trabajo, de tener una buena vida, de no pasar hambre, de tener lujos, de vivir cómodamente, sin esforzarse, todo eso no iba a tener valor alguno cuando se presentara delante de Dios, ni aquí en la tierra, ni en el cielo. Y se da cuenta que el tesoro, el verdadero tesoro que Asaf tiene, es Dios en su vida. El poder experimentar su misericordia, su bondad, su paciencia, su amor, su trato con Él, poder servirle. Asaf cambia el chip por la gracia de Dios. Sigue reconociendo, él dice en el versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen. Él, es como el versículo 23, él dice, con todo yo siempre estuve contigo. Él reconoce que se mantuvo con Dios, pero porque Dios le tomó su mano derecha. Y ahora dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Él reconoce su carnalidad y reconoce las faltas que él tiene y lo débil y lo frágil que termina siendo. Pero dice, mas la roca de mi corazón y mi Dios, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mas la roca de mi corazón, lo leo de nuevo, y mi porción es Dios para siempre. Nuestro corazón muchas veces va a desfallecer como el de Asaf. Nuestra carne nos va a llevar a situaciones límites muchas veces. Pero ¿cuál es la roca fundamental en nuestro corazón? ¿Cuál es la roca fundamental en nuestra vida? ¿Es Dios? Ya vimos el resultado de que Dios sea la roca fundamental. Su carnalidad falló, claro, pero Dios nunca falla, nunca es infiel. Y Él también hace una advertencia en el versículo 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Aquellos que no quieren acercarse a Dios, que le niegan, que no quieren volverse a Dios, siempre es tiempo de volver a Dios. Por más alejados que estemos, recordemos al hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo habrá pasado lejos, pasando hambre, pasando mal, simplemente por no llamarse a humildad antes y volver a los brazos de su Padre, que lo estaban esperando desde siempre, abiertos y con amor? Los brazos de nuestro Padre Celestial están siempre abiertos a esperar a que nosotros volvamos a Él. Y aquí hace la advertencia para los que no vuelven. Los que se alejan de ti perecerán. Siempre somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y fíjense qué maravilloso cómo termina el Salmo Asaf. Pero en cuanto a mí, en cuanto a este hombre pecador, dudoso, que estaba en una crisis, el acercarme a mí, a Dios, es el bien.
he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Qué maravilloso, ¿no? Asaf se da cuenta que su gran problema era que estaba poniendo su esperanza en esta vida, su esperanza en las cosas terrenales, su esperanza en los tesoros, en el dinero, en la buena vida. Y eso lo llevó a una crisis muy profunda de fe. Pero ahora él entiende y dice, lo que yo quiero, mi tesoro, lo que me hace bien, es el acercarme a Dios. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Ya no en este mundo, ya no en esos tesoros, ya no en la vida de los demás, queriendo que fuera la mía, sino en Dios, en Jehová, el Señor, he puesto mi esperanza. ¿Para qué? Para contar todas tus obras. Es decir, que los demás vean mi vida y quieran esta vida, no porque sea yo, sino porque la vivo para Dios, y no que yo anhele esa vida. Les voy a pedir, hermanos, que me acompañen al Salmo 25, versículos 1 al 5. Y mientras están allí, pensemos lo que dijo el Señor en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Vivimos en un mundo en el que todo nos lleva a las riquezas, al progreso, al anhelar, al no estar conformes con nada, al querer siempre más. Todo nos lleva a eso. Las personas que admiramos son personas que tienen nombre, que tienen fortunas, ¿verdad? Uno piensa en la antigüedad, por ejemplo, ¿y quién no conoce a Alejandro Magno, Alejandro el Grande, con todas sus conquistas? Acá nomás en América Latina, Simón Bolívar, que recorrió el doble de territorio que lo que recorrió Alejandro Magno, nombres que quedaron a lo largo de la historia. Pero ¿qué tesoro tienen hoy? Recibieron la gloria, recibieron laureles, fueron tratados como dioses y así muchos más. ¿Cuál es su tesoro? Ninguno, es hojarasca. Salmo 25 dice: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti, presten atención, será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y fíjense el pedido que le hace en estos versículos siguientes David al Señor. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame nuevamente. Qué maravilloso presentarse delante de Dios y pedirle esto, con una honestidad, una congoja, una humildad que nos lleve a vivir una vida como Dios quiere que la vivamos, poniendo nuestros ojos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en esta vida, no en estos tesoros o en el dinero que podamos recaudar acá. Nadie se lleva el dinero al cielo o al infierno. Todo eso se hace polvo, queda aquí. Solo tiene valor aquí y solo tiene realmente el valor que le damos aquí. Y a pesar de que nosotros fuéramos infieles, dice 1 de Timoteo 2:13, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros corremos peligro de volvernos infieles, de menospreciar a Dios,
atesorando para nosotros las cosas de esta vida. Pero qué maravilloso es lo que dice Hebreos, y acompáñenme allí también, por favor, Hebreos 4, 15 y 16. Conocemos los versículos, Hebreos 4, 15 y 16, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Asaf se acercó en el oportuno momento y obtuvo el oportuno socorro. No sé qué está pasando en tu vida, mi hermano, mi hermana, pero lo cierto es que creo que cada uno de nosotros en estos tiempos corremos el mismo peligro: poner antes que a Dios las riquezas de este mundo. Cualquiera sea la excusa: por mi familia, lo hago por mi familia, lo hago para tener una mejor vida, un mejor pasar. Pero el hilo ahí es muy fino, es muy fino. Imagínense una persona que se dedicaba a servir a Dios, tuvo una crisis tan fuerte como fue la de Asaf, y la única solución para su vida fue que él entrara a la presencia de Dios. Y aquí estamos leyendo en Hebreos: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dios conoce nuestras debilidades y se compadece ante ellas. Cristo se compadece ante nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo. El diablo no le dejaba en paz y no pecó. Y después nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia. Y confiadamente no significa solamente que voy, me presento y espero que Dios haga. Abro mi corazón. Soy honesto con el Señor. Sincero, brutalmente honesto. Él no se va a espantar y ya conoce lo que hay en nuestro corazón. Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que no sea tarde, hermano, siempre es tiempo de volver al Señor. Y que nuestra vida sea vivida de una manera que los demás la anhelen, aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que no conocen a Dios. Pero debemos tener cuidado de que nosotros estemos viviendo una vida en la cual anhelamos la vida de afuera, más que la vida para nuestro Dios. Hermanos, espero que haya sido de bendición la palabra. Realmente lo fue para mi vida. Es un salmo al que vuelvo siempre porque, como les decía al principio, siempre me confronta de alguna manera y me encanta. Así que Dios bendiga su palabra, que sea para su gloria y para su honra en nuestras vidas. Y vamos a orar para terminar. Les saludamos y bendiciones, hermanos. Amado Dios, ¿cómo no agradecerte, Señor, cuando eres tan claro en tu palabra? Y cuando, Señor, si nos mantenemos cerca tuyos porque tú tomas nuestras manos, Señor. Ciertamente hay mucho en el mundo que nos tienta. Es lo que quiere el enemigo, Señor.
que pongamos nuestros ojos, nuestro corazón en esta tierra. Señor, pero como dice tu palabra, donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Señor, y gracias por ayudarnos a cuestionarnos dónde está nuestro corazón y nuestro tesoro. Que el sentir de nuestro corazón sea entrar en tu presencia y poder decir como Asaf, para mí el acercarme a Dios es el bien. Él es mi porción, mi tesoro. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Señor, gracias, porque eres misericordioso y bondadoso y paciente con nosotros. Lo dejamos todo en tus manos, pidiéndote tu bendición sobre tu palabra y tu obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.